Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está ¿Qué usted? tal? Pues aquí, bien, afortunadamente. Pues sí, muchas gracias por tomar esta llamada y por acompañarnos en este esfuerzo, pues de adentrarnos en este mundo fascinante del cacao, que desde luego pues tiene una exposición de escaparate y de placer y de gusto y regusto, pero hay temas que nos mueven a la pregunta, a las preguntas que queremos plantear. ¿Cuáles son es decir, desde cuándo tenemos registro de lo que es en sí el cacao, doctora Laura Caso? Bueno, el cultivo y el consumo de cacao se remonta en Mesoamérica al periodo preclásico, o sea, más o menos como en el 1800 al 1000 antes de Cristo, y estamos casi seguros que fue la cultura olmeca la que lo domesticó y que creó el complejo proceso para transformar las semillas en chocolate. En una colección amplia de cerámica olmeca del sitio de San Lorenzo, es cuando se encuentra la presencia de teobromina, lo que demuestra que los olmecas consumieron bebidas a base de cacao. Esto también nos muestra el manejo que las culturas mesoamericanas han tenido del cacao, que le confirieron un sabor y un aroma únicos. Perfecto. Gracias. Doctora, ¿qué implica el domesticar el cacao? O sea, ¿qué significa tal cual domesticar una planta de esa manera? Pues es un manejo en el que se van creando características que le dan mejores condiciones a la planta o mejor sabor. Por ejemplo, en este caso, las semillas de cacao que tienen un sabor y un aroma característicos. Por ejemplo, los cacaos sudamericanos, que al parecer no fueron domesticados para uso como bebida, eran cacaos mucho más amargos y con menos calidad que los cacaos criollos americanos. Perfecto. Es fascinante esta idea que se tiene. Menciona que se tienen los primeros registros con la civilización olmeca. ¿Sí? ¿Se utilizaba de otra manera en términos medicinales, en términos como moneda, en términos de comercio el cacao también? ¿O en qué otras formas se utilizaba? Bueno, el cacao se utiliza principalmente para hacer bebidas, o sea, ese es como lo principal para lo que se utiliza. También se ha llegado a encontrar en salsas o lo que consideraríamos un protomole, pues estas salsas contienen chile y cacao. Otros usos son también medicinales, por ejemplo, Sagún dice que la vainilla junto con el cacao era utilizada como una medicina para aquellas personas que escupían sangre y entonces se curarían bebiendo cacao hecho con especies aromáticas que se llaman Trilxochitl, que es la vainilla, el Huaynacasli, y con cierto género de chile llamado chiltepín, muy tostado y mezclado con uli. Entonces también sabemos que se utiliza en bebidas que son también medicinales. Y por supuesto, es una forma de hacer intercambios. El cacao es uno de los tributos principales en todos los sistemas políticos de Mesoamérica. El cacao pues había una serie de características positivas y me pregunto, ¿rituales también? ¿Había rituales? ¿Una deificación del propio cacao? Sí, por supuesto. En Guatemala encontramos vasijas con cacaos personificados y también personificaciones del cacao como un dios. Y es muy importante en las ceremonias de la nobleza, de los procesos de entronización, de reuniones de gobernantes, de bodas reales y también acompaña a los gobernantes muertos, ya sea que le pongan al gobernante una bebida con cacao o un plato con carne y una salsa de cacao con chile, o que le pongan semillas de cacao junto a una concha spondylus como parte de su ofrenda mortuoria. Pues, doctora, perdón, el cacao, bueno, primero que nada, ¿por qué fue escogido para hacer moneda? ¿Por qué no se utilizó alguna otra cosa
que tal vez, o sea, era tan valioso el cacao que lo utilizaban como moneda, pero ¿por qué exactamente? ¿Qué tenía de propiedades? Bueno, es que el árbol del cacao tiene restricciones climáticas de altura y de suelos y solamente crece bien en buenas condiciones en regiones de las selvas tropicales, por lo que la obtención de estas preciadas almendras de cacao pues sí supone condiciones muy específicas. Entonces hay lugares en los que definitivamente no se da ni se va a dar el cacao nunca. Entonces por eso es un producto suntuario, junto con otros objetos. Por ejemplo, las conchas espóndilos también son objetos suntuarios y que forman parte de la tributación. Pero como elemento de cambio siempre se va a utilizar el cacao. Uh-huh. ¿Y qué significa? Sí. Perdón, y lo importante también es señalar que el cacao siguió siendo utilizado como moneda hasta la época colonial. Hasta la época colonial. ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Y qué quiere decir cacao? ¿Cuál es la etimología? ¿Qué significa la palabra? Bueno, parece ser que es una palabra mijezoquiana. Lo que quiere decir es un poco difícil decir qué significa, pero parece ser que de la lengua mijezoquiana pasó a otras lenguas mesoamericanas como el maya, y encontramos ya glifos que dicen cacagua en vasos para beber chocolate en el periodo clásico. Entonces, sabemos que del mijezoque pasa al maya y a otras lenguas mesoamericanas. Entonces, se refiere, cuando se dice cacao, se está hablando de la planta, de las almendras y de las bebidas. Esta parte de las lenguas mijezoquianas se refiere al área del Istmo de Tehuantepec, no tanto al área de Tabasco, del área de influencia olmeca. Es más bien la costa del Golfo, donde se piensa que apareció el nombre con los grupos mijezoquianos. Y el cacao per se, ¿en dónde se tiene alguna región, algún lugar en donde se cree que nació? O sea, el estado actual de Tabasco, el estado actual de Oaxaca, ¿en dónde? Pues se han encontrado macrorestos de cacao en la zona maya, desde Belice, Honduras, El Salvador. También se han encontrado restos, por ejemplo, macrorestos en otras regiones, pero parece ser que la zona de domesticación es el área olmeca, posiblemente en esta zona de Veracruz. Muy bien. Doctora, se habla mucho de que en México pues somos de maíz, de frijol, de nopal, pero aún así, y de cacao evidentemente, pero aún así el cacao era demasiado importante en las civilizaciones mesoamericanas. ¿Lo considera usted más importante que el maíz? O sea, ¿cuál cree que era más importante entonces? Pues hay como una relación simbólica entre maíz y cacao. Entonces son dos plantas consideradas sagradas, de gran importancia, y muchas de las bebidas de cacao se mezclan con maíz. Entonces mucho de la relación simbólica se da entre ambas plantas. Pero obviamente el maíz es un alimento para todos los grupos, mientras que el cacao estaba restringido para la nobleza, para las élites, para los gobernantes. O sea que el cacao era mucho más exclusivo y tenía como más valor, digámoslo así, que el maíz. Exactamente, por sus restricciones. Yo supongo que en los lugares donde se producía es posible que las personas que lo estaban produciendo pudieran acceder más fácilmente a beber cacao, pero como lo tenían que tributar, pues tampoco creo que pudieran beberlo en grandes cantidades, porque pues sí, es un producto suntuario. Claro. Uh-huh. Y doctora, ¿nos pudiera platicar sobre la historia? Porque menciona que se pudo haber creado en el puerto de Veracruz, bueno, en el estado actual de Veracruz, en el Golfo de México,
Y bueno, pues mi pregunta es, a nivel internacional, ¿existe una correlación entre los industriales azucareros británicos con la importación y exportación de este producto del azúcar? ¿Existe un paralelo con el cacao? O sea, en los tiempos coloniales dentro del Imperio Español de los 1520, 1530, 50, ¿el cacao era algún símbolo de esclavitud? ¿Se trataba a los indígenas de una manera distinta para que cosecharan cacao? ¿Hay alguna conexión o relación? Pues depende de la zona. Por ejemplo, en el Soconusco le permitieron a los indígenas continuar ellos con la producción del cacao. Y en realidad lo que hacían los españoles era extraerles la tributación en cacao, porque además el cacao de Soconusco es uno de los mejores, e incluso el cacao de Soconusco se llevaba para la Casa Real Española hasta principios del siglo XIX. Entonces, en el Soconusco, los indígenas siguen haciendo la producción, mientras que, por ejemplo, en la Chontalpa sí hay un cambio de paradigma y hay muchas estancias o haciendas cacauteras que a la par que tienen las plantaciones de cacao, también tienen producción cañera y trapiches, porque está asociado a las bebidas como el chocolate, ¿no? Entonces, en Tabasco sí tenemos la particularidad de que sí se da esta asociación entre hacienda cacautera y producción de azúcar. Ya que estamos hablando un poco, digo que se mencionó también antes la vainilla, me gustaría saber ¿qué es exactamente un agrosistema de cacao, achiote y vainilla? Bueno, el agrosistema nosotros lo llamamos la triada del chocolate. Es un agrosistema que encontré en documentos históricos del siglo XVII y en donde se da una asociación de cacao, achiote y vainilla, en donde la vainilla se enreda en el arbolito de cacao y junto está el árbol de achiote. Y estos tres productos en conjunto se utilizaban para hacer bebidas de cacao y para comerciar y para tributación. Entonces, estos agrosistemas fueron muy importantes en lo que sería actualmente la parte, unas partes de Quintana Roo, en la península de Yucatán, Belice y en la parte sur de Guatemala. Y este producto, bueno, tanto el cacao como la vainilla, ¿eran productos de élite? ¿Eran de lujo que solamente los sacerdotes, la clase imperial podía utilizar, mientras que el pueblo, la base de la pirámide, estaba excluida? ¿O qué tanto se utilizaba socioeconómicamente? A ver, se desconectó la llamada. Ya saben que aquí en Producciones con lo que hay siempre les tenemos sorpresas técnicas que hacen que estos programas puedan ser muy elegantes y muy llenos, pues como en la literatura, del planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Tenemos ya el planteamiento. Ahorita van a restaurar la llamada. Una de las preguntas que yo tengo es... No nos está escuchando ella. Ya sé. Ya sé. Es si habían diferencias entre la calidad de los cacaos. O sea, había diferencia entre un Snickers, que es de muy baja calidad, contra un gran chocolate que te pudiera costar 500 o 200 pesos la barrita, la barra. Pero es diferente el cacao que el chocolate. También, o sea, ¿cuáles son las conexiones? Hay otros productos bueno, otras preguntas que tendría es, ¿cuáles son exactamente del cacao? Proviene el chocolate. Pero del cacao también proviene producto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ¿hay otros productos además del chocolate que vienen del cacao? Pues sí, la cocoa, por ejemplo. O sea, la cocoa, que es el polvo del cacao. Ya estamos de nuevo. ¿Sí? ¿Ya estamos, Andrés?
Ah, bueno. Doctora, perdón, discúlpenos, pero los viernes que hacemos estos programas, doctora, hay mucho tráfico de internet porque pues todos estamos en casa ya por el COVID-19 y además todavía los viernes en la noche todo el mundo nos conectamos, así es que discúlpenos por favor, doctora Laura Caso, y aquí ya estábamos en el debate. ¿Quién se iba a quedar? ¿Quién seguía en la pregunta? Alejandro estaba haciendo una pregunta. Alejandro. Sí, pero ya no me acuerdo cuál. Que si era un producto exclusivo para la clase superior, mientras que la clase inferior no podía tomar. Bueno, esa era mi pregunta. No se escucha. Ajá. No escuchamos. A ver, algo sucede por ahí. Un momentito, por favor. Un momentito. A lo mejor la pregunta que haces es la que hace que se desconecte todo. Perdón, ya me callo. Sí, ya. Disculpa. Sí, por favor. Nos Sí. vemos mañana. Vamos a ver, eso. seguramente van a... Que sean menos ¿Qué van a hacer, históricas, Andrés? políticas y ¿A filosóficas. reanudar la llamada o qué haremos? Pues es que esto es lo... Y bueno, mientras tanto, Dime. tú dices, del cacao se puede A ver, crear el espérenme chocolate tantito. y la cocoa. Doctora, a lo mejor no se habrá apagado su micrófono, doctora, porque aparentemente todo está bien y no entra el sonido de su voz. ¿Qué hacemos? La volvemos a marcar, le volvemos a marcar ahora mismo. En ese entonces, en lo que mi papá ve la parte técnica, cuéntame o platícame cuáles son las diferencias. ¿Entre? Chocolate, cocoa, cacao, Ok, a ver. cocohuacas. El cacao es la cacahuacas. La cacahuacas, ajá. El cacao es tal cual Planta. la planta y la semilla que sale de esta planta, o sea, es el interior. Y de ahí se pueden hacer chocolate, ya que se procesa, de hecho se tuesta, se seca, bueno, ya nos dirán los procesos exactos, pero se seca, bueno, en fin. Entonces tiene un proceso. Uh-huh. Tiene un proceso y ya que se muele y todo, se vuelve chocolate, que es lo que lo que consumes, que el chocolate tiene cierto porcentaje de cacao. Uh-huh. Y tiene cierto porcentaje de manteca de cacao y bla, bla, que son cosas diferentes. Y la cocoa, de hecho, es un procesamiento que mueles el grano del cacao. Uh-huh. Y se vuelve polvito. Y se vuelve polvo, pero le quitan la manteca de cacao. Uh-huh. En algún punto se la quitan y por eso pueden hacer eso. Vulgarmente, aprovechando que no estamos en cámara y no se va a registrar esto que digo, o sea, la cocoa es como el polvito del chocomilk. Sí, muy vulgarmente torpe, en el sentido muy vulgarmente no, pues, pero el chocomilk debería de tener cocoa, no sé si tenga. Debería de tener cocoa, pero tiene azúcar, tiene mil cosas. La cocoa más bien no sé si has visto que tengo un polvo que es negro, uh-huh. Y si lo pruebas es súper amargo. Eso es la cocoa. Se dice que el cacao, la planta, yo leí en algún lugar, no me acuerdo dónde, ni cómo, ni por qué, pero en el tiempo de la Pangea, o sea, millones de años antes, también la parte de Centroamérica y el norte de Brasil estaban pegadas al territorio actual del oeste de África. Okay. Entonces, que el cacao nació en las dos zonas. ¿Esto no es cierto? O sea, ¿el cacao es solamente centroamericano, mexicano o también existe en los países del oeste de África? Pues mira, ya había escuchado esta teoría antes de que también el cacao era de África, hasta donde yo sé, y si podemos volver a hablar con la antropóloga, pues que nos diga, pero hasta donde yo sé, en realidad no. O sea, cuando los españoles o los conquistadores vinieron y encontraron el cacao, se lo llevaron uh-huh. Se lo llevaron a África y así fue como empezó a plantarse en la parte de allá y de hecho es muy diferente el cacao que se siembra en México y el cacao que se siembra en África. Todo esto ya nos lo pueden explicar mejor ellos, pero
definitivamente el cacao que tenemos aquí, que uno de los más importantes se llama criollo, que es de la más alta calidad porque es local, es de aquí de México y lo plantan en ciertas partes nada más. Ese casi no se puede vender en el extranjero y es muy, muy exclusivo de ciertas partes. Y ese no es el que se da en África. Sí. El que se da en África se llama forastero y ese sí es... No digo que sea de menor calidad, pero sí. Y ahí, en lo que regresamos bueno, ya mi papá nos dirá cuándo regresamos. Todavía estoy ¿no? aquí en stand-by. Ustedes síganle, que además estoy encantado de la vida estar oyendo aquí. En el mundo, mi pregunta es, si usted va a París o a Bélgica, va a reconocer un chocolate que se llama Côte d'Or, la costa del oro, como decir Côte d'Ivoire, la costa de oro, que es muy conocido. Y en Inglaterra hay un chocolatero que creó barras de chocolate de muy alta calidad y que se encuentran en muchas tiendas, llamada Montezuma, con N, no con C, con Montezuma. Entonces es bastante popular. A ver luego en el programa o después, si me comentas si conoces de otros chocolateros que utilicen cacao mexicano solamente o primordialmente. Bien. O que utilicen nombres de brands hispanas, mexicanas, etcétera, en el extranjero, como este Montezuma. Ya hablaremos Les de propongo hecho. que luego sigamos con este tema. Por favor, haz tu pregunta, que es la que hace que se desconecte el teléfono. No, adelante. ya no. ¿Ya no? Bueno. Muchas gracias, doctora. Yo ya me voy porque si cada pregunta no se oye bien. No, bueno, pues es la misma pregunta. ¿Hay exclusión y se consideraba el cacao o qué tipos de cacao un producto de lujo antes de la colonia, en tiempos prehispánicos? En tiempos prehispánicos sí es un producto suntuario que consume la nobleza, los gobernantes. Por eso aparece en los vasos mayas, en escenas palaciegas, se asocia con eventos políticos, con matrimonios entre la nobleza, con reuniones de consejo, con ofrendas para los reyes muertos. Entonces sí es un producto altamente suntuario. En realidad el cacao en México se democratiza sí se democratiza cuando se empiezan a usar cacaos, sobre todo el cacao Guayaquil, que es el más barato y al que puede acceder toda la gente. ¿Cuándo? ¿En qué épocas fue que se democratiza un poquito más o que se vuelve más accesible? El cacao empieza a democratizarse por ahí del siglo XVII. Maestra, el cacao y la vainilla que ahora tenemos en el mundo, la que se vende más, no es mexicana. ¿Cómo llegó o en qué momento llegó al extranjero? Bueno, la vainilla es originalmente americana. Y la vainilla que consumimos actualmente, la vainilla comercial, es vainilla planifolia. La más, pues ahora sí que la que tenemos en mayor estima es la vainilla de Papantla, porque sí tiene características de sabor, pues muy puntuales, que la hacen una vainilla excelente y de excelente calidad. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la vainilla de Papantla? O sea, ¿qué hace tan especial la vainilla de Papantla, por ejemplo, en comparación de la de Yucatán? Bueno, la vainilla planifolia, que es la vainilla comercial, o la vainilla de Papantla, es la que se comercializa a nivel internacional, es la que pone los estándares a nivel internacional y tienen un cierto grado de vainillina. Entonces, también las vainas tienen que tener un cierto largo, un cierto grosor y la cantidad de vainillina que producen estas vainas. Por esto es una calidad comercial. Existen otras vainillas que son menos conocidas y que en la época colonial se le conocía como vainilla de Campeche, que es la que se utilizaba para la preparación de chocolate. Estas vainillas, al parecer, son cribianas, son otra especie de vainilla y son igualmente vainas más gorditas, triangulares, más gruesas, pero tienen un excelente sabor
y un excelente aroma, Ujú. Y, pero no son comerciales. y esta vainilla de Papantla, ¿de dónde es? ¿Es de Yucatán o de qué región? No, la vainilla de Papantla es de la región de Misantla, Papantla, esta región de Veracruz. De allí es originaria. Aunque también se han encontrado poblaciones de vainilla planifolia en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca. Muy bien. Maestra, cuando vamos al supermercado y compramos vainilla, esencia de vainilla, en realidad estamos comprando esencia de vainilla. ¿Qué es lo que nos están vendiendo en el supermercado? Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con qué compramos en los supermercados. Tiene uno que asegurarse que sea un extracto 100% puro de vainilla, o sea, que diga extracto puro de vainilla, porque generalmente lo que consumimos de manera cotidiana en México es vainillina, que es una vainilla artificial hecha de manera química y que es una cosa cancerígena, pero muy barata. Entonces, al ser tan barata, pues no compite con la vainilla natural. A la gente se le hace un producto muy caro la vainilla natural, porque un frasco de un buen extracto de vainilla puede costar 80, 90 pesos. Mientras que la misma cantidad de una vainillina artificial puede costar 25 pesos, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta actualmente la vainilla mexicana? Bueno, el problema con vainilla planifolia es que se propaga por medio de clones o esquejes, y esto la ha hecho muy vulnerable. Un especialista mexicano en vainilla, que era el biólogo Miguel Ángel Soto Arenas, decía que la planta se encontraba en un inminente peligro de extinción en la naturaleza y que el principal reto de conservación es el mantenimiento de la diversidad genética que aún queda tanto de la especie de planifolia como de sus parientes cercanos. Entonces sí esta es una planta en riesgo. ¿Solo esos son los riesgos que hay? ¿O hay algún otro tipo de intereses transnacionales, de transgénicos, de comercializadoras? Bueno, por lo general se trata de transformar el agrosistema también que se da con la vainilla, es muy parecido al que se da con el cacao. Son plantas que que tienen árboles protectores de sombra, en sistemas con los que las personas tienen otros cultivos asociados, además. Actualmente se quiere producir más para exportación, entonces se están creando nuevos sistemas, como en lugar de que existan tutores naturales para la vainilla, entonces se les ponen tutores de cemento. En lugar de que tengan árboles de cubierta, se les pone malla sombra. Entonces, todos estos elementos que hacen que se modifique el agrosistema de vainilla, también impactan al agrosistema. Y bueno, además estos productores de vainilla están siempre en relación al precio que pone el mercado mundial. Entonces, ellos pueden tener todo el cuidado de su producción de vainilla, que cuando es un año malo y Madagascar tuvo mucha producción, entonces se cae el precio de la vainilla y todo ese trabajo no se le paga al productor como debería ser. Ese yo creo que es uno de los grandes problemas que hay con los productos como el cacao y la vainilla en México. Bueno. Doctora, como una última pregunta genérica para cerrar, usted menciona que tanto la vainilla como el chocolate pues son domesticadas o son oriundas del estado de Veracruz. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Veracruz? Dirá por el clima, por la selva, y también pues se me hace curioso, y no sé si hayan algunos otros productos en general que vengan de este estado. Pues supongo que hay muchos otros elementos y asociaciones
que por las condiciones que tiene Veracruz, pues seguramente permitieron esta riqueza de productos como cacao, vainilla, algodón, chile. Pero también no solo encontramos como lugares de origen Veracruz, sino les digo que también encontramos en la región maya el origen de otro tipo de vainillas, como es esta vainilla llamada de Campeche, que son vainillas cribianas, que también tienen una importancia muy grande en el periodo colonial, y que al parecer este tipo de vainillas fueron las que se llevaron y hicieron una hibridación y crearon la vainilla de Tahití, la que es ahora tan famosa vainilla de Tahití. Bien. Claro. Doctora, ¿qué podemos hacer para preservar nuestra vainilla, nuestro cacao, para seguir cuidándolo? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que tratar de darle valor, de consumirlo como mexicanos, porque tristemente hemos perdido ese gusto por el sabor a chocolate y a vainilla. La gente está tan acostumbrada a los productos sintéticos como la vainillina, que por ejemplo la vainilla natural no le sabe bien. Lo mismo sucede con el chocolate. Estamos tan acostumbrados a comer chocolates que son más bien 90% azúcar, bastante lecitina y un 5% de cacao, que la gente cuando prueba un cacao amargo al 70% no les gusta. Entonces yo creo que sí es importante valorar en primera instancia el trabajo de los productores que suelen ser además campesinos indígenas, valorar el trabajo, valorar los productos y consumirlos. Yo creo que eso es algo fundamental. Pues doctora Laura Caso, realmente ha sido un placer esta exposición y esta clase que nos ha dado respecto a todos estos temas interesantes del cacao, de la vainilla, de todo lo que nos ha hecho el favor de platicarnos. Le agradecemos su participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, Gracias, buenas hasta noches. luego. Hasta luego, buenas noches.